preocupa de que los grupos puedan hablar y demás, que cuando llegan los parciales pobres, a los chicos les vuelven locos. O sea, hay 278 mensajes por minuto y bueno, hay que comprender también, ¿no? Que eso viene, por mí, que lo dejen libre, que no. Habilítenlo, no hay ningún problema. Yo de hecho no estoy en el grupo, así que... Igual hay otro grupo. Si hay como 50 grupos, ¿para qué otra más? Claro. Bueno, no, habiliten, sino el grupo que está oficial, habilítenlo para que se pueda hablar. Sí, yo decía por nada, capaz de tener una duda de algo chiquito, ¿viste? Y querías preguntar al momento. Sí, lo ideal es que las dudas las remitan al mail, porque el mail lo vemos todos, y entonces si es una duda que por ahí los chicos no saben, ¿sí? O que no pueden responder, yo también lo veo y lo respondo. No, sí, esa vía está re buena también para que como decimos, para que los demás vean, pero también, viste, capaz que era, no sé, algo que titeaste mal y queda una parte cortada o algo y es una pregunta chica, claro. nada más. Así bien, que no, bueno, sí, no hay celos. Queda en manos de Máximo, de Celeste, de Ciara, que no está pudiendo asistir a las clases, pero yo en realidad la recomendación de permitir que solo escriba la administradora era para que no me vuelvan locos a los chicos, nada más. Bueno, retomando entonces la pregunta de alguien que preguntó que no está presente, no sé si ahora se habrá conectado, el tema era un ejemplo de bien debido. Una compañera o compañero le había pedido a Máximo un ejemplo de bien debido. Y mi respuesta fue, bueno, merece una explicación un poco mejor. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de bien debido de qué estamos hablando? ¿Dónde estamos ubicados? ¿O con qué se relaciona? ¿Alguno que se anime? Tema que ya a esta altura ya vimos. No grabo las clases. Si ustedes graban por su cuenta, acá están preguntando, si ustedes graban por su cuenta ya saben que lo tienen que hacer para uso personal, porque no me gusta que estén... mi derecho respeto mi poco derecho a la intimidad y a la voz y a la que me puede llegar a quedar. ¿La teoría es debido? Ay, perdón. Sí, escucho. ¿No era la teoría que ponía foco en la satisfacción del interés del acreedor? Teoría que ponía foco en la satisfacción del interés del acreedor. Bien, vamos por ahí. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Teorías de qué? ¿Pero no son fuentes de las obligaciones? No son fuentes de las obligaciones. ¿De la prestación? De la prestación, sí. Ahí están, alguien también, porque el SAL está poniendo naturaleza a la prestación. Correcto. El bien debido lo van a encontrar en dos elementos. Lo van a encontrar cuando hablen de vínculo, y van a ver que el libro les dice que en realidad explica más el contenido de prestación, y lo van a encontrar cuando lean prestación. Y Compenetti sostiene que la obligación, en realidad, como objeto de la prestación, dice, es el bien debido, que cuando nosotros pensamos en el objeto de la obligación tenemos que pensar un poco más que en la materialidad del objeto que compone la obligación. Porque si yo me comprometo a entregar un vaso, la prestación no es el vaso. Ese es el contenido material del objeto. Pero si el vaso se rompe, yo voy a tener que pagar un equivalente en dinero. Entonces esta prestación va a ser ahora dinero. ¿Sí? Y si el vaso no se rompe, pero yo ofrezco pagar con el Código Civil y el acreedor acepta, entonces ahora el contenido de la prestación va a ser el Código Civil, el contenido material. Entonces fíjense cómo va mutando el contenido material. Quiere decir que si yo quiero encontrar una definición que comprenda todos esos supuestos para hablar de prestación, hablo de bien debido. Bien debido como qué, como aquel que satisface el interés del acreedor, que puede que coincida materialmente con aquello a lo que el deudor se había comprometido, o puede que no. De hecho, fíjense, todavía no lo vimos, algo mencionamos en una de las clases, pero fíjense que existe la posibilidad de que la prestación sea cumplida por un tercero, ¿no? Que venga y que pague otro. Entonces, ahí empezamos a ver si a qué se refiere esto del bien debido. Pero yo creo que el ejemplo más claro lo vimos cuando vimos los efectos de las obligaciones, es esta idea de saber que el bien, digamos, el contenido de prestación va a ser aquel bien que satisfaga el interés del acreedor. Y que bien podrá coincidir con aquello a lo que el deudor se había comprometido, o en algunas circunstancias no va a coincidir. Va a ser una cosa distinta, va a ser una indemnización, y aún en estos casos, cuando satisface el interés del acreedor, se entiende que ese es el contenido de prestación.
Entonces, por eso cuando Máximo me pedía un ejemplo de bien debido, no hay un ejemplo de bien debido concreto y específico. ¿Sí? O por lo menos el ejemplo era toda esa explicación. Entonces digo, bueno, después lo vemos en clase. Cerrado esto, que era... Sí, ¿escucho? Si el acreedor queda satisfecho, digamos, con la cosa, ¿no? No, por eso, el bien, a ver, el bien debido le llamamos a aquel objeto que satisface el interés del acreedor, ¿no? Por eso digo, el concepto es más amplio que un contenido material del objeto, que puede ser el libro, el vaso, la computadora, una obligación de hacer, una obligación de no hacer, ¿sí? En la medida, ¿sí?, en que se trate de un bien que satisface el interés del acreedor, ese es el contenido de la prestación. Por eso lo llamamos bien debido. Bien debido, ¿por qué? Expresión que usa un autor italiano que se llama Emilio Betti, y él dice: es el bien útil de la vida, ¿no? Bueno, es un poco una definición, yo siempre me río cuando digo esto, ¿no? Que no se entiende bien qué quiere decir, pero hace referencia a un bien que satisface el interés del acreedor, no importa cuál sea. En la medida que satisface el interés del acreedor, ¿sí?, será útil para extinguir la obligación, ¿sí? Y por eso decimos que el contenido de prestación es el bien debido y no la cosa material que específicamente es objeto de esa obligación. Por supuesto que hay una materialidad, ¿sí? Por supuesto que el deudor se compromete a una cosa o a un hacer o a una suma de dinero que tiene un contenido material. Pero cuando hablamos de contenido de prestación, nuestra cabeza tiene como que ser un poco más amplia, ¿sí?, y pensar un poco más allá que el contenido material de aquello a lo que el deudor se comprometió. Dicho esto, tenemos que hablar hoy de una unidad que hace a lo que damos en llamar tutela del crédito. ¿Sí? Nosotros ya vimos, ¿sí?, en clases anteriores que vieron conmigo, qué pasaba cuando el deudor no cumplía, ¿sí?, todas las posibilidades que el acreedor tenía de agredir, ¿sí?, o de buscar el cumplimiento forzado. ¿Se acuerdan? Aquel 730, de obtener el cumplimiento forzado de aquello a lo que el deudor se había comprometido. Y ese cumplimiento forzado, ¿sí?, lo que vamos a hacer es atacar qué cosa del deudor. ¿Qué les parece? ¿Sobre qué van a recaer todas estas medidas que podamos tomar para exigir el patrimonio? Sobre el patrimonio del deudor. Claro, correcto, sobre el patrimonio. Ustedes recuerden que la evolución de las obligaciones, ¿sí?, ha corrido, digamos, el eje de la conducta del deudor, ¿sí?, de aquel derecho romano donde se respondía con el cuerpo, a el patrimonio, a los bienes que integran el patrimonio. Y esto nos lleva entonces a hablar a aquel principio, ¿sí?, previsto en el artículo 743, que nos va a decir que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, ¿sí? Fíjense que dice: los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en proposición igualitaria, excepto que exista una causa legal de precedencia. Cuando el código nos habla de ejecutar bienes, ¿sí?, está haciendo referencia a la venta judicial de los bienes, es decir, a la venta forzada. Cuando nosotros hablamos de ejecutar, no le cortamos la cabeza a nadie, ni matamos a nadie, sino que lo que hacemos es tratar, ¿sí?, de obligar a ese deudor a que tenga que vender sus bienes a través de una orden judicial, se hace a través de una subasta judicial, y con su producido, ¿sí?, cobrar, o a veces, bueno, como veíamos la clase pasada, puede ser que la obligación consistiera en una cosa cierta y tenemos posibilidades de obtener la cosa tal cual el deudor se había comprometido. Entonces, principio general, el patrimonio es la garantía común de los acreedores. ¿Qué significa esto? Que el acreedor que el deudor va a responder por todas las obligaciones contraídas con su patrimonio. Patrimonio entendido, ¿sí?, como un conjunto de bienes que comprenden tanto lo que el deudor tiene, es decir, el activo, y también, ¿no?, las deudas, el pasivo. Eso es el patrimonio. El concepto de patrimonio es todo eso. Acá estoy hablando de patrimonio en un sentido estrictamente económico, ¿sí? Recuerden que el patrimonio... Sí. Profe, al margen del patrimonio, si por ejemplo el deudor está por cobrar alguna deuda que tienen con él, ¿también se incluye eso? O sea, sí, forma parte de... ¿Sí? Una deuda que tienen con él sería un crédito, claro, que el deudor tiene, ¿sí? Eso también
solamente se circunscribe a bienes, ¿sí? Puede que una persona, hoy justo estábamos hablando en el estudio, vino una chica que está estudiando, entonces tenía que dar civil 1, entonces dice, y una persona que no tiene bienes y no tiene patrimonio, me dice, no, ¿cómo le digo? Sí, por supuesto, todos tenemos patrimonio. La ropa que vos llevas puesta, que y bueno, me dice, y la ropa, y si la ropa es de otro, y digo, bueno, y si Adán no tuviera la hoja, igual tendría patrimonio, o sea, tiene su contenido espiritual. Digo, bueno, patrimonio como atributo de la personalidad, pero acá lo que estamos hablando es de los bienes que componen el patrimonio del deudor, y con esos bienes, ¿sí?, es con los que el deudor va a responder por las obligaciones contraídas. Eso significa que el patrimonio es la garantía común. Ahora, la pregunta que se impone es, ¿responde con todos los bienes? No. La respuesta es que no. ¿Sí? Hay excepciones. Y ahí empezamos a encontrar lo que vamos a llamar límites a la garantía común. ¿Sí? Entonces, tenemos como principio general que responde con el patrimonio y después tenemos algunos límites a la garantía común de los acreedores. Uno de los límites nos lo marca el propio 743. Fíjense que dice que el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes solo en la medida necesaria. Quiere decir que si el deudor me debe 10.000 pesos y tiene una casa y un auto, sería abusivo que yo quiera venderle forzadamente la casa por los 10.000 pesos. Entonces, bueno, deberé intentar venderle el auto. Y por supuesto no me puedo quedar con todo el producido de la venta, sino que solamente podría hacerlo hasta el límite de mi crédito. Entonces, primera limitación que encontramos con relación a los bienes, el acreedor puede ejecutar el patrimonio del deudor solo en la medida de su crédito, y hasta ahí. Segunda cuestión que encontramos, ¿sí?, son los con relación a los bienes también, y esta que les dije es una limitación con relación a los bienes. Segunda, 743. Segunda limitación que encontramos es la prevista en el artículo siguiente, que es el 744. Fíjense que el 744 nos habla de bienes excluidos de la garantía común. Sí, es decir, que todos los bienes que están enumerados en el 744 no componen, ¿sí?, la garantía común. Y voy a mencionar algunos incisos, ¿sí?, esto queda por cuenta de ustedes para que lo vean, pero por ejemplo, las ropas, los muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge y de su conviviente. Si el oficial de justicia viene a la puerta de mi casa, porque yo tengo una deuda que no he pagado, y ve que tengo una heladera, ¿sí?, un televisor, bueno, se considera hoy que esos son bienes indispensables. Entonces no me va a embargar la heladera, porque necesito la heladera para guardar los alimentos para poder vivir. No me va a embargar la ropa, sin perjuicio de que si me embarga los zapatos que hay ahí, se pueden hacer unos buenos pesos, ¿verdad? Pila de zapatos, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Esto sería dentro del grupo de los bienes inembargables o...? Estamos hablando de bienes inembargables, sí, 744. Estamos hablando de límites a la garantía común, ¿sí? Es decir, cosas que no se pueden embargar. Respondo al chat, sí. La primera limitación, 744 inciso A, es la que estoy hablando. Sí, Agustina. También podría ser un límite, por ejemplo, que no se puede embargar las herramientas de trabajo de la persona, tipo el deudor, porque si no como... Sí, correcto. Inciso B, 744 inciso B, los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Aparte no seamos tan tontos de embargarle las herramientas, que si le queremos cobrar necesitamos que trabaje. Dejemos lo que trabaje, así le podemos cobrar, ¿no? Esa fue la idea. Bien, bueno, los bienes afectados a cualquier religión, ¿sí? ¿Escucho? Antes de seguir, el 743, ¿se puede pedir la venta judicial de los bienes, por ejemplo, si es una casa, si es un conjunto de acreedores? Sí, O sea, pero en principio, recuerden que eso vimos en la clase pasada, las ejecuciones podían ser individuales o colectivas. En el caso de las ejecuciones individuales tenían que ver con una sola obligación en la que podía haber un solo acreedor o varios, pero con la misma obligación, ¿sí? Y después la ejecución colectiva, que era cuando los bienes no alcanzaban. Ahora, varios acreedores de distintas deudas en un solo juicio, no. ¿Sí? En cada juicio reclamamos, ¿sí?, una causa, una obligación que tiene una única causa. Después del contrato de locación había 3 locatarios, bueno, entonces, o había 3 locadores. Bueno, en este caso son 3 acreedores en un solo proceso, pero por una misma obligación. Si son obligaciones distintas, cada obligación tendrá su proceso, a veces puede ser que estén conectados y que tramiten ante el mismo juez para que no haya sentencias contradictorias, y después la posibilidad del proceso
colectivo, que se presupone siempre el requisito de insolvencia del deudor. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Les decía entonces, en cuanto a los límites en cuanto a los bienes, el monto del crédito del acreedor, los bienes están excluidos, es decir, estos bienes no van a ser embargables, ¿sí? Los que estamos viendo en el 744. Fíjense el inciso por ejemplo, las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral, ojo acá, o por daño material derivados de lesiones de su integridad psicofísica. Si el deudor recibe una indemnización por un accidente de trabajo, porque está cobrando una indemnización porque sufrió una incapacidad permanente, por ejemplo, por más que esa indemnización consista en una suma de dinero, no integra la garantía común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una indemnización derivada de lesiones a su integridad psicofísica. Pues no recibió, entonces si ese deudor demuestra el origen del dinero, ¿sí? Eso va a estar excluido de la garantía común. Y por más que tenga todos los pesos depositados en el banco, no se los vamos a poder embargar. ¿Sí? Bueno, así pueden ver el inciso H, por ejemplo, que dice los demás bienes declarados inembargables excluidos por otras leyes. Ahí podemos nombrar las jubilaciones, las pensiones, el salario con el límite que permite la ley para su embargo, si el salario no se puede embargar en su totalidad. Entonces, si algunas otras leyes ponen alguna exclusión, por ejemplo, la vivienda familiar, antes llamado bien de familia, hoy protección de la vivienda familiar, que está prevista en la parte general, ¿sí? Eso en cuanto a los bienes. Y también encontramos límites, ¿sí? En cuanto a los acreedores, porque fíjense que el 743 dice todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, es decir, cualquiera puede ejecutar los bienes, excepto ¿en posición sí, que igualitaria. Estoy leyendo el código, chicos, 743, me van siguiendo con el código. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Quiere decir que hay acreedores que tienen mejor derecho a ejecutar los bienes, ¿sí? Como nos dice acá, que tienen una causa legal de preferencia. Todos pueden cobrarse los bienes, pero por lo visto hay algunos que tienen un derecho mejor para cobrarse de esos bienes, ¿no? Entonces ahí encontramos otro límite. ¿Por qué? Porque el acreedor que no tenga un mejor derecho va a encontrar el límite del que tenga el mejor derecho. El que tiene mejor derecho va a cobrar antes. Y eso es lo que vamos a llamar, cuando el 743 hace referencia a la causa legal de preferencia, hace referencia a los llamados privilegios, ¿sí? A los llamados créditos privilegiados. Tema que van a ver la clase que viene, ¿sí? Entonces, los dejo solamente ahí. Ustedes anotan ahí que el límite también son los llamados créditos privilegiados. Eso, profe, para saber en cuanto a los tipos de acreedores, ¿no? En cuanto a los tipos de acreedores, claro, son límites con relación a los sujetos, en este caso. Los anteriores eran con relación al objeto, estos son con relación a los sujetos. Y fíjense, por ejemplo, ¿sí? Y esto es una incorporación del Código Civil que no está, del Código Civil Comercial que no estaba en el Código Civil y que soluciona muchas discusiones, que es el supuesto de prioridad del primer embargante. El 745 dice que el acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas con preferencia a otros acreedores. Entonces, si hay muchos acreedores, fíjense que el que tenga un privilegio va a estar en mejor posición que el resto. Y aún el que no tenga un privilegio, si logra embargar el patrimonio, al bien del patrimonio, va a estar primero que el resto, ¿sí? Que es lo que dice el 745, que es la prioridad del primer embargante. Continúa diciendo, si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de las medidas, por aquel principio de primero en tiempo, primero en derecho. El que embarga primero tiene mejor, está primero para cobrar. Y lo demás a las filas. Bien, entonces, esto en cuanto a cuáles son los bienes que integran la garantía y cuáles están excluidos. Ahora bien, yo al momento de contratar con el deudor, yo soy la acreedora, al momento de contratar con el deudor, en alguna medida conozco este principio, sé que si el deudor incumple voy a poder cobrarme en sus bienes. Quiere decir que interesa, ¿sí?, al acreedor el contenido del patrimonio del deudor. No es lo mismo que me deba, ¿sí?, un humilde trabajador que me deba una persona que sea multimillonaria.
¿sí? Pareciera, posiblemente el multimillonario sea más duro para pagar y tarde más que el humilde trabajador, ¿sí? Sería muy probable, pero lo cierto es que si el humilde trabajador no me paga, me va a costar mucho más poder embargar o poder cobrarme en su patrimonio que si el que no me paga es el millonario. Entonces, ¿qué pasa? En consonancia con esta idea de que el patrimonio es garantía de los acreedores, la ley le da a los acreedores una serie de herramientas para proteger ese patrimonio. Porque ustedes imagínense que yo veo que mi deudor mañana empieza a vender todo lo que tiene. Y yo le hice un préstamo de dinero que me tiene que pagar el año que viene, pero yo veo que el tipo está vendiendo todo. Digo, se está sacando todo encima, el año que viene yo no le cobro a nadie. O quizá no está vendiendo todo, pero veo que está tomando deudas por todos lados, que no para de contraer deudas, y digo, el año que viene cuando tenga que pagar a mí, va a estar encerrado hasta acá, no va a tener nada para pagarme, no le va a alcanzar lo que tiene para pagar. Entonces la ley viene y nos trae una serie de herramientas. ¿Para qué? Para proteger ese patrimonio que es nuestra garantía común. ¿Sí? Cuando digo nuestra, estoy hablando, me puse en posición de acreedor. Por mi clase, yo soy la acreedora. Primera acción que me trae el Código Civil y Comercial de la Nación, acción subrogatoria. Subrogatoria oblicua o indirecta, se llama, prevista en los artículos 739 a 742. Antes de empezar a hablar de las acciones, vamos a ver que, o si alguno ya estuvo leyendo, van a ver que en varias oportunidades se habla de acciones ejecutivas, acciones conservatorias, qué finalidades tienen. Bueno, primero y principal, cuando estamos hablando de una acción, ¿sí? Ya lo vemos con la de documentos internos, pero estamos hablando de la vía, ¿sí? o la herramienta que la ley me da para ejercer los derechos que tengo. Yo tengo derecho a cobrar mi crédito. Tengo derecho a que el patrimonio sea la garantía común. Bueno, ¿y cómo defiendo esos derechos? Bueno, los defiendo a través de acciones. Esas acciones podrán ser, vamos a ver hoy, algunas van a ser de tipo conservatoria. La propia palabra nos lo dice. Si estamos hablando de acciones de protección del crédito y las acciones conservatorias, ¿sí? Y a lo que nos estamos refiriendo es al patrimonio de nuestro deudor, entonces la acción conservatoria lo que tiende es a mantener, ¿sí? intacto el patrimonio del deudor, o a mantener los bienes en el patrimonio del deudor. Y por otro lado, vamos a ver que hay acciones que son de tipo ejecutiva, y hoy decíamos, cuando decimos que hablamos de ejecutar, hablamos de la venta judicial, que las acciones ejecutivas, ¿sí? van a tener la finalidad o de vender judicialmente o de que nos podamos cobrar directamente. Vamos a volver sobre esto, pero para que más o menos empecemos a plantear de qué vamos a estar hablando hoy. Y la primera, que es la acción subrogatoria, vamos a ver que es una acción de tipo conservatoria. ¿Y en qué consiste esta acción subrogatoria? Bueno, es más o menos así la historia. Yo tengo un deudor, ¿sí? ¿Están todos viendo mi pantalla? Sí. Bien, yo tengo un deudor. Este deudor tiene en su patrimonio, ¿sí? Dijimos hoy que el patrimonio estaba compuesto no solo por los bienes, sino también por las deudas. Tiene un auto, tiene una casa, tiene algunos créditos, como decía un compañero hoy, ¿no? Que le deben dinero que puede ingresar, pero bueno, son créditos, no tiene el dinero, pero tiene los créditos. Debe algunos meses de alquiler, tiene un crédito hipotecario. Tiene, a su vez, este deudor, ¿sí? varios acreedores, acá, ¿sí? Fíjense que acá, alguno podría ser, por ejemplo, podría ser acreedor de los alquileres, podría ser el acreedor hipotecario, etcétera, etcétera. Y además nuestro deudor tiene a su padre fallecido, que tiene bienes que son del padre, que hay que transmitirlos por vía de sucesión. Pero ¿qué pasa? Este señor, como tiene muchos acreedores que le tienen que cobrar, no quiere ingresar bienes a su patrimonio. Entonces los bienes que están a nombre de papá, los quiere dejar a nombre de papá y no hace ningún trámite ni nada que siga figurando a nombre de mi papá, así nadie viene a reclamar sobre esos bienes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Entonces, ¿en qué consiste esta acción subrogatoria? La acción subrogatoria siempre tiene como presupuesto un deudor que no ejerce los derechos que tiene contra sus deudores
modo imposibilita al acreedor cobrar su crédito. Ustedes imagínense, ¿puedo mover esto acá? No, lo hice de forma que no lo puedo mover. Pensé que lo quería mover este cuadro. Bueno, ustedes imagínense, ¿sí?, que yo le debo dinero a Celeste, ¿sí?, y lo único que tengo es un autito ahí viejito, pero tengo una gran herencia para recibir, o tengo una gran indemnización para cobrar, ¿no? O tengo honorarios profesionales, tengo un montón de honorarios, gané un juicio millonario, tengo unos honorarios ahí regulados para poder cobrarlos y no los cobro. Y ando con el autito todo cachuzo por la vida, ¿por qué? Porque sé que donde tenga la plata en el banco o en el bolsillo, Celeste va a venir, ¿no?, a cobrar. Entonces, en la acción subrogatoria siempre tenemos un deudor remiso que no cobra sus créditos, que hace que no ingresen bienes a sus patrimonios con la finalidad, ¿sí?, de no pagarles ese crédito. ¿Qué es lo que hace la ley en estos casos? Mientras me pillé porque estaba viendo lo que tenía anotado. ¿Qué es lo que hace la ley en estos casos? Le va a permitir al acreedor del deudor remiso colocarse en su lugar y reclamar en su nombre. Eso es lo que hace la acción subrogatoria. A ver si tengo un esquema acá. ¿Cómo? Pero puede colocarse en el lugar del deudor, digamos. Claro, mira, acá tengo esto. Pero en el lugar de heredero sería, ¿verdad? No, bueno, di el ejemplo de la herencia, pero los ejemplos pueden ser muchos, ¿eh? Ojo. Fíjense. Claro, más ¿Sí? que nada en el lugar Nosotros vamos a tener acá, fíjense acá en la pantalla lo están viendo, este deudor tiene una obligación contraída con un acreedor, ¿sí? Y a su vez este deudor, ¿sí?, tiene un deudor por otra obligación completamente distinta. Entonces lo que la ley va a permitir en la acción subrogatoria es que este se coloque acá, ¿sí?, y que le reclame al deudor de su deudor. Entonces, ¿qué es la acción subrogatoria? Es un medio preventivo de actuación que la ley le otorga a los acreedores para mantener el patrimonio de su deudor. Piensen que subrogar significa colocarse en el lugar de. Eso significa subrogar. Entonces, lo que va a hacer este acreedor es colocarse en el lugar de su deudor y desde esa posición reclamar los créditos, ¿sí?, que tenga su deudor o los bienes que su deudor pueda ingresar a su patrimonio. ¿Para qué? Para tener de dónde cobrar. ¿Sí? Porque no se puede cobrar del patrimonio de otros. Se tiene que cobrar del patrimonio de su deudor. Si alguien me está por preguntar algo. ¿Reclamar o gestionar, tramitar todo bienes que tiene como si fuera, digamos, el deudor? No, se va a colocar en el lugar del deudor y va a operar como si fuera el deudor. Por supuesto, el deudor, ahora vamos a ver, va a poder tomar cartas en el asunto en el momento en que quiera, ¿sí?, y continuar adelante las acciones. Pero el acreedor subrogante se coloca en el lugar del deudor y en su nombre realiza todas las acciones para ingresar bienes al patrimonio. Quiere decir que esta acción, entonces, como vemos en pantalla, tiene tres sujetos. Uno a quien vamos a llamar acreedor subrogante, que es el actor, es quien promueve la acción con la finalidad de ejercitar los derechos de su deudor. Por otro lado, vamos a tener al deudor subrogado, ¿sí?, que es deudor del acreedor accionante y es el que no hace nada, porque está en posición pacífica sin hacer absolutamente nada. Y por último vamos a tener al tercero demandado, que el tercero demandado, ustedes piensen que es este primero color celeste que va a demandar a este último que está acá. Este tercero demandado es deudor del deudor subrogado. Entonces yo pongo ahí deudor del deudor subrogado. Bien. ¿Qué
bueno, entonces nos colocamos en el lugar de nuestro deudor y reclamamos. Como todas las acciones que vemos en esta materia, es una acción de contenido o de característica personal. ¿Por qué? Porque defiende o protege derechos personales. Todas las acciones que estudiamos en esta materia son acciones personales. Es importante destacar que el acreedor que acciona no tiene ningún tipo de derecho ni ningún tipo de patrimonio. Lo único que logra es ingresar, ¿sí? ¿Cómo hace para cobrarse? Con lo cual, ¿sí? Es importante a veces en el aspecto práctico, conjuntamente con la subrogatoria, solicitar el embargo de lo que estamos reclamando. Porque si no, no vamos a tener ninguna prioridad. Recuerden que dijimos que era conservatoria. Entonces lo único que hace es ingresa bienes al patrimonio de mi deudor. Imagínense que yo hago todo este lío y después viene otro acreedor y se cobra antes que yo. ¿Sí? Entonces, conjuntamente con la acción, ¿sí? Lo ideal desde el aspecto práctico es pedir el embargo del crédito. Es una acción de tipo individual, la puede ejercitar cualquier acreedor y no es obligación, o sea, es una acción por supuesto facultativa, el acreedor la ejercita o no. Habíamos dicho también que era conservatoria, ya explicamos por qué, porque lo que hace es aumentar el caudal patrimonial del deudor subrogado, pero los bienes ingresan al patrimonio del deudor subrogado. Y al ingresar el patrimonio del deudor subrogado benefician a todos los acreedores de ese deudor, no solamente al accionante. ¿Sí? Tenemos un cuadro comparativo que hizo una de las chicas el cuatrimestre pasado, ¿sí? Que se los vamos a facilitar. Ella hace todos los comparativos entre estas acciones para que vean cómo funciona. Bien. Una consulta con respecto al plazo. O sea, ¿hay algún plazo para ejecutar esta acción o...? Va a depender de cuál sea el derecho que querramos reclamar. Porque si yo me voy a subrogar para reclamar un cumplimiento de contrato, el plazo para ejercitarla van a ser 5 años. Si yo me voy a subrogar para reclamar una acción de daños y perjuicios, el plazo van a ser 3 años. Si yo me voy a subrogar para reclamar vicios redimitorios, el plazo va a ser 1 año. Es decir, el plazo de ejercicio de esa acción subrogatoria va a estar íntimamente relacionado con el derecho que se pretende ejercer a través de las vías subrogatorias. O sea que la acción de un acreedor subrogado se beneficia en todos los otros exactamente, que no es subrogado el acreedor, es subrogante. El deudor es subrogado. ¿Sí? Bien, ¿qué objeto, ¿sí?, tiene esta acción o qué derechos pueden ser objeto de esta acción? ¿Sí? Que son artículos 739 y 741. Y fíjense que el 739 dice, puede ejercer, dice el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, ahora vamos a ir por ahí. Pero antes de eso, ¿qué objeto puede tener la acción? Y fíjense que dice, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor. Si éste es remiso en hacerlo y la comisión afecta el cobro de su creencia. Quiere decir que, como regla general, todo derecho de contenido patrimonial puede ser ejercido por vía subrogatoria. Ayer estaba en una clase de la maestría de sucesiones. Claro, a veces uno se especializa mucho en algo, entonces la profesora está diciendo no, porque la sucesión está explicando los temas de sucesión, y yo digo, pero doctora, ¿no puede ir por vía subrogatoria? Y me dice, razón, doctora, sí, por supuesto, puede ir por vía subrogatoria. Dice, no, entonces puede subrogar en los derechos y puede accionar y puede cobrar igual. Estaba dando un ejemplo donde los acreedores de la sucesión no podían cobrar. ¿Sí? ¿Cómo que no? Pero claro, uno se mete tanto a veces en los temas, entonces, como regla, todo derecho de contenido patrimonial puede ser objeto de la acción subrogatoria. Cuando hablamos de derecho de contenido patrimonial, podrá subrogarse el acreedor para ejercer, por ejemplo, acciones reales. ¿Sí? Imagínense que el deudor subrogado tiene una casa, ¿no?, que se la quitaron, es dueño de dominio, titular de dominio de una propiedad, se la quitaron hace 5 años, tiene gente viviendo ahí, no hace nada. Bueno, podemos ejercer una acción reivindicatoria, ¿sí? Acciones reales. Puede también, bueno, por supuesto, acciones personales, pero lo curioso también es que no solamente acciones, también se puede subrogar para oponer excepciones y así proteger el patrimonio. Ustedes imagínense, ¿sí?, que a ese deudor remiso vienen y le reclaman una deuda que está prescrita.
deudor no le importa nada, y además sí que me lo reclamen. Bueno, para que no le saquen lo poco que tiene, ¿sí? Podría perfectamente el acreedor actor subrogarse y reclamar y oponer la excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque defiende derechos de contenido patrimonial. Entonces, puede interponer acción de tipo real, de tipo personal. Puede hacer valer excepciones y defensas procesales. Puede también ejecutar. Imagínense un deudor, como les decía yo, y el ejemplo que les daba recién, ¿no? Que tenía un juicio millonario para cobrar honorarios y no los iba a cobrar. Entonces, Celeste puede agarrar esa sentencia que dice que me tienen que pagar honorarios y por vía de subrogatoria colocarse en mi lugar y ejecutarla. ¿Sí? Fíjense, un montón de variantes. ¿Y qué no puede hacer entonces? Bueno, el 741 nos trae una serie de derechos que están excluidos. ¿Sí? Y fíjense que nos dice los derechos y acciones que por su naturaleza o por disposición de la ley solo pueden ser ejercidos por su titular. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hablar acá de derechos de contenido extrapatrimonial, ¿no? Una acción de divorcio. Y una acción de divorcio hace que se dividan los bienes, que están separados hace un montón, estos no están juntos, entonces se pueden dividir la casa, se pueden dividir el auto, entonces yo ahí puedo hacer ingresar bienes. No podemos, porque por su contenido la acción de divorcio, el único que puede iniciarla es el cónyuge que se quiera divorciar. Una acción de daño moral. Daño moral es una acción de contenido patrimonial, pero que solamente la puede ejercer su titular. Y si su titular no la ejerce, sí, no la puede ejercer otro. Entonces no se puede reclamar indemnización de daño moral por vía de subrogatoria. El inciso 2 dice los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los acreedores. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, un daño derivado del derecho a la imagen, ¿sí? O sea, lo que está haciendo acá es hablarnos de acciones sustraídas, derechos y acciones sustraídas de la garantía de los acreedores. Entonces tenemos que pensar en bienes que estén fuera de la garantía común, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los derechos personalísimos o los derechos patrimoniales derivados de derechos personalísimos, ¿sí? Una indemnización por daños al honor, por injurias, eso no podemos hacerlo por vía de subrogatoria. Y por último, dice las meras facultades, excepto que su ejercicio puede resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. El problema de las meras facultades, siempre lo digo en las clases, Máximo y Celeste ya deben estar cansados de escucharlo, es bastante discutido qué se entiende por mera facultad, pero siempre lo explico con el mismo ejemplo porque es el más claro. La mera facultad, cuando uno habla de una facultad, habla de una posibilidad de opción que tiene el sujeto. Una mera facultad, por ejemplo, para cualquiera de nosotros es contratar o no contratar, ¿no? Eso es una mera facultad. Entonces, imagínense, ¿no? Que al deudor vienen y le ofrecen comprar una casa por 5.000 pesos. No tengo ninguna duda que la compraría, pero vamos al absurdo del ejemplo para que esto se entienda. Y nosotros que somos los acreedores de ese deudor decimos, mira, con 5.000 pesos compra la casa, que la compre, ingresa a una casa que vale $80.000 a su patrimonio, y yo me puedo cobrar yo, se puede cobrar el vecino, nos podemos cobrar todos, ¿no? Bueno, no se puede hacer eso. No nos podemos colocar en lugar del deudor para que contrate algo que no quiere contratar. Mi ejemplo, por supuesto, es amplísimamente absurdo para que esto se entienda, insisto, ¿no? Pero quieren nosotros, si me ofrecen una casa por 5.000 pesos, primero desconfío, pero digo, si todo, justo ayer acá atendí una clienta porque le habían metido un terreno en pleno Citibel por 100.000 pesos. Por supuesto, la habían estafado, ¿no? Pero digo, uno, si le venden un terreno en una de las mejores zonas de Citibel por 100.000 pesos, desconfío. Nos cuestan $200.000 los terrenos en esa zona, $100.000, $150.000. Yo desconfío, digo, bueno, acá algo raro hay. Pobre mujer había pagado 100.000 pesos, que para ella era muchísimo dinero, ¿sí? Y la habían estafado, cualquier cosa le habían hecho por ese dinero. Bien, entonces, las meras facultades no se pueden hacer valer por vía de la subrogatoria. Con alguna, les aclaro, con alguna disposición
discusión sobre qué definición pueden encontrar en materia de meras facultades. Pero lo importante, está lo más claro acá, son aquellos derechos personalísimos, ¿sí? Los otros dos incisos que quizás son un poco más sencillos para ver qué bien están incluidos. ¿Quién puede accionar o quién acciona en estas... no entiendo lo que me están preguntando. Para mí el que inició la acción, a ver, están preguntando algo en el chat y no lo vi. La acción de un acreedor subrogado. Esto ya está. No, Marcos, no. En la acción subrogatoria, por más que la inicie un único acreedor, se benefician todos. Ahora vamos a ir, cuando veamos los efectos, repetimos esto. Bueno, ¿quién la puede iniciar? Y fíjense, en 739 dice, todo acreedor, dice, vamos a leerlo y lo vamos a subrayar y lo marcan ahí con colores. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no. Exigible o no. Porque después pregunto, ¿tiene que ser exigible el crédito? Sí, me dice. No. En la acción subrogatoria, el crédito puede ser exigible o no. ¿Qué significa que no sea exigible? Puede ser un crédito que esté sometido a plazo, que me tenga que... Sí, pero yo ya veo que está llegando el año que viene y que el tipo no hace nada. Entonces, ¿puedo ejercer la subrogatoria? Sí, la puedo ejercer. Sí, decidirá el juez si me habilita o no, pero la ley me lo permite. Dice el acreedor de un crédito cierto, exigible o no. Entonces, no es necesaria la exigibilidad del crédito. Y tampoco es necesario que se trate, ¿sí? En el código anterior se discutía, porque se hablaba de los acreedores comunes, decía quirografar, ese es el término que se usa, entonces el acreedor que tiene un privilegio la puede iniciar. Bueno, hoy dice cualquier acreedor, no tenemos ninguna duda de quién la puede iniciar. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir? Y acá vamos a alguna de las cuestiones que algunos había planteado recién, para poder iniciar la acción. Bueno, tiene que ser acreedor. Tendrá que demostrarle al juez que es acreedor, llevar todos los papelitos, ¿sí? O lo que fuere que demuestre que es acreedor. Tiene que tener un interés legítimo. ¿Por qué? Y acá, ¿qué es lo que pasa? No basta la inactividad por sí sola del deudor. Porque si el deudor está inactivo, ¿sí? Es Marcelo Tinelli, que tiene bienes por todos lados, que le desbordan los bienes de los bolsillos, yo no puedo decir, no, vengo a que le cobre a Ideas del Sur por lo... No. Entonces, ¿dónde está el interés legítimo? Yo tengo que demostrar que esa inactividad de ese deudor me perjudica. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Demostremos que es acreedor, que ese acreedor tiene un interés legítimo, la inactividad del deudor, por supuesto, y el artículo 740, ¿sí? Nos exige la citación del deudor a juicio. Es obligatoria. Es necesario citar al deudor a juicio. ¿Por qué? Porque en ese juicio va a haber una sentencia, ¿sí? Y esa sentencia, para que tenga efectos respecto de ese deudor, es necesario para que una sentencia siempre tiene efectos entre las partes que participan del juicio. Entonces, para que esa sentencia tenga efectos respecto de ese deudor, el deudor tiene que participar del juicio. Cuando se lo cite al juicio, podrá suceder que este deudor siga sin hacer nada, en cuyo caso el acreedor accionante continuará adelante, o puede ser que el deudor venga y diga, sí, Pedrito me debía plata, yo sigo. Y toma la posición de actor y continúa con el juicio y ahí desplaza al acreedor accionante que queda expectante o como un tercero en el marco de este juicio. Con eso lo que quiero decir es que en cualquier situación de la contienda, el deudor puede tomar, por decirlo de alguna manera, el toro por las astas y continuar adelante él con el reclamo. ¿Sí? Bien. ¿Qué consecuencias tiene o qué efectos tiene esta acción? Y vuelvo a explicarles un poco siguiendo lo que dice el libro, así logramos ordenarnos. Vuelvo al esquema. Primeros efectos que tengo que ver es entre estos dos, acreedor subrogante y deudor subrogado. ¿Qué pasa cuando el acreedor subrogante reclama en lugar de su deudor, etcétera, etcétera, una vez que logra, ¿sí?, el crédito? Bueno, primera cuestión. Como dijimos hoy, la acción no produce o no le da al acreedor actor ningún beneficio ni indisponibilidad
con relación al crédito que se está reclamando, ni le permite apoderarse de los bienes que está reclamando. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es simplemente colocarse en el lugar de su deudor e ingresar bienes al patrimonio de su deudor. Es por esto que el deudor en cualquier momento puede continuar con el reclamo. ¿Qué efectos tiene la acción entre el acreedor subrogante y el tercero demandado? Es decir, entre este primero y este de acá. Este puede defenderse con todas las defensas que tenía contra su propio deudor. ¿Sí? Es decir, puede oponer al acreedor subrogante todas las defensas que tenía o que tiene contra el deudor subrogado. Por ejemplo, si pagó y tiene un recibo con firma del deudor subrogado, puede oponer la excepción de pago. Si, por ejemplo, el deudor subrogado renunció a su crédito con respecto al tercero demandado, puede oponer la renuncia. Es decir, todas las defensas, ¿sí?, que tiene contra su deudor, contra el deudor subrogado, las puede oponer. Sin embargo, hay una clase de defensas que no va a poder oponer, que son aquellas que solo benefician a quien las tiene. ¿Sí? Son las defensas pueden ser comunes o pueden ser defensas de tipo personales. Las defensas comunes, aquellos que se pueden oponer a todos, las defensas personales tienen algunas restricciones, pero no nos vamos a complicar con eso, ¿sí? Pensemos solamente en defensas comunes, que son aquellas, en otra clase por ahí voy a volver sobre eso, pero el tema es que estoy mirando la hora y quiero explicar las otras acciones. Bien. Perdón, sí. ¿podría repetir qué serían las defensas comunes y las defensas personales? Sí, las defensas comunes son aquellas que pueden ser opuestas a cualquier sujeto y que tienen efectos para todos, es decir, benefician a todos. Por ejemplo, el pago. Una excepción de pago, ¿sí?, no importa quien la oponga, en todos los casos va a hacer pago. En cambio, las defensas personales son defensas que solamente benefician, ¿sí?, a quien las tiene. Por ejemplo, una defensa personal es la incapacidad. ¿Sí? Si yo quiero pedir la nulidad relativa por incapacidad, esa defensa solamente la puede oponer el incapaz y no otro sujeto. Entonces, acá, las defensas que el tercero le puede oponer al acreedor subrogante, ¿sí?, son todas las que tengan contra el deudor subrogado, siempre hablando de defensas comunes. En materia de defensas personales tendríamos que hacer alguna distinción que no tengo tiempo de hacer, pero no se los voy a preguntar, ¿sí? Entonces, puede oponer todas las defensas que tiene contra el deudor subrogado. Bien. Bueno, entre el deudor subrogado y el tercero demandado, ¿sí?, entre este de acá y este de acá, bueno, la sentencia tiene plenos efectos, ¿sí? Si este en el marco del juicio paga, eso va a tener efectos respecto tanto del deudor como del tercero demandado. Es decir, no hay, digamos, que el que accione sea otro no trae ninguna modificación en esta segunda obligación o en esta relación. ¿Sí? La acción no va a afectar de ninguna manera a la relación sigue siendo la misma. Si se extingue en el marco de ese juicio, habrá extinción con respecto al deudor subrogado. Y el libro también lo sabrá, que yo no los tengo acá, pero habla de las relaciones, de los efectos que tiene la acción entre el acreedor subrogante, que es este primero, y el resto de los acreedores que pueda tener este deudor. Y esto ya lo dijimos, ¿sí? La acción beneficia a todos, porque lo que hace es recomponer, ¿sí?, o mantener incólume en el patrimonio. Entonces, que el patrimonio, ¿sí?, tenga muchos bienes, beneficia a todos los acreedores de ese deudor. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguieron? Bien, hacemos, son y 59, hacemos hasta el 5 nada más, porque no tengo más agua en la jarra y porque tenemos un montón todavía para ver, no creo que lleguemos, pero quiero llegar lo más posible.
alguno se anima a decirme que se acuerde de parte general qué es la inoponibilidad de los actos. ¿Alguno recuerda? Vale equivocarse. No debería, pero... Silencio de tumba. ¿Qué significa? ¿Qué les parece que significa el personaje inoponible? Que no se puede hacer valer frente a otros. Que no se puede hacer valer frente a otros, que el acto no tiene efectos entre las partes que declararon la inoponibilidad. Bien. Pero sí vale para terceros. Bueno, sí, puede ser así o puede ser al revés. Puede ser que valga para las partes y no para terceros, depende. Hay distintos tipos de inoponibilidad. Inoponibilidad positiva, inoponibilidad negativa. Pero eso no viene al caso. Lo importante es que la inoponibilidad es un tipo de ineficacia de los actos. Si ustedes piensan que el acto jurídico se celebra con una finalidad y para producir consecuencias jurídicas, y cuando no produce esas consecuencias, lo que hay es una ineficacia. Ineficacia que puede ser de muchos tipos. Una de las más conocidas es la nulidad, ¿sí? Cuando no tiene efectos para nadie el acto, ni para los contratantes ni para el resto. El acto es nulo. La escritura que no tiene la fecha, o el acto que ha sido celebrado con alguna sustitución de personas, no se manifestó la voluntad, o que tiene un error en el objeto. Bueno, todos son supuestos de actos nulos. Ahora, puede ser que el acto tenga efectos, como decían por ahí por el chat, como dijo una compañera, tenga efectos para algunas personas sí y para otras no. Cuando eso sucede, es decir, cuando un acto se priva de efectos solo respecto de algunos sujetos, el tipo de ineficacia es la inoponibilidad. ¿Sí? Cuando decimos que es inoponible, significa que si es, por ejemplo, el acto es inoponible a Camila, significa que para Camila es como si ese acto no hubiera sucedido. Para el resto existe, pero para ella no, porque ella logró a través de una acción judicial que ese acto se declarara inoponible. Esto nos lleva entonces a hablar de la acción de inoponibilidad, o más conocida para nosotros en el ámbito de las obligaciones, pero el código correctamente la llama de inoponibilidad, acción de fraude. Y como el fraude es un vicio de los actos jurídicos, esta acción no está prevista en el libro de obligaciones, sino que está en la parte general, a partir del artículo 338 al 342. ¿Sí? Repito, ¿por qué está ubicada acá? Porque en realidad el fraude es un vicio de los actos jurídicos, ¿sí? Entonces por eso está ubicada acá. Bien, se llama acción de inoponibilidad, la van a ver como acción revocatoria, acción pauliana, porque es el pretor que en el medio, en el derecho romano le había invocado, le había creado, que fueron los pretores creaban con sus, el edicto del pretor donde estaban las acciones y demás. Bueno, acción pauliana, acción revocatoria, ¿sí? O como la llama correctamente el código, acción de inoponibilidad. ¿Y en qué consiste esta acción de inoponibilidad? Y a ver si tengo otro dibujito. En directa, me está faltando el más importante, que es el de la acción de inoponibilidad. Lo voy buscando. Voy a buscar porque necesito un dibujito para explicar esto. Bien, acá tenemos un cuadrito. Ahora cuando vean el cuadrito se largan yo de acá. Es muy difícil explicar estos temas sin pisarlos, confieso. Fíjate, sufro mucho. Bueno, la idea de esta acción, ¿sí? Que con los artículos, fíjense que yo hay mucha gente ahí, ¿no? No sé si tendrán distancia social, pero son muchos.
Nosotros lo que vamos a hacer en esta acción es, acá tenemos un acto jurídico entre B y C, celebrado, perfectamente válido, ¿sí? Y A resulta acreedor de B. ¿Qué pasa? Como B transmitió sus bienes a C, A no puede agredir su patrimonio. No hay nada en este patrimonio para agredir. Y tampoco puede agredir el patrimonio de C, porque el patrimonio de C no es su garantía común. Porque su garantía común es el patrimonio de su deuda. Pero por alguna razón, que ahora vamos a ver cuál es, la ley le va a permitir a este que pida que este acto sea declarado inoponible y en consecuencia es como si para él no existiera. Y le va a permitir, ¿sí?, ejecutar los bienes en poder de C, porque para él es como si este acto no existiera. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Otra vez, profe, porque me perdí. Claro. Lo que nosotros vamos a hacer acá, ustedes, a ver, piensen lo siguiente. Yo me puedo cobrar de los bienes que tiene mi deudor, no de los bienes que tiene otro. Entonces, si mi deudor vendió todo, de los sujetos que le compraron los bienes, no puedo ir a buscarlos. Es como algo, ¿no? Ustedes imagínense lo siguiente. A Camila le debían $50.000, ¿no? Camila va a reclamar los $50.000 y cuando tiene una sentencia preciosa que dice que se los tienen que pagar, vamos a buscar un inmueble, ¿no?, de su deudor para poder embargar y cobrar, vender y cobrar, y nos encontramos con que su deudor no tiene nada. Y Camila me dice, pero doctora, cuando yo contraté con él y le presté los $50.000, él tenía un departamento en Mar del Plata, tenía una casa en Citibel, ¿cómo no tiene nada? Y yo le digo, no, Camila, no tiene nada. No puede ser, me va a decir. ¿Y yo qué patrimonio puedo atacar? El patrimonio del deudor de Camila. Entonces empiezo a investigar y veo a quién le vendió, pero no puedo ir a cobrarle a los otros o a ejecutarle la casa que está en manos de un tercero que la compró. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, si se dan todos los requisitos de esta acción, vamos a lograr que por lo menos alguna de todas estas ventas, ¿sí?, o esos actos de disposición que hizo el deudor de Camila, me sea declarado inoponible, y le sea a ella declarado inoponible, como si no existiera, para que ella, aún estando la casa en manos de Juan Pérez, la pueda vender judicialmente y se pueda cobrar sus créditos. ¿Me siguieron entonces hasta ahí? Entonces, la idea, lo que sucede acá es que los bienes no están más en el patrimonio del deudor, están en el patrimonio de un tercero, y yo tengo esa piedra en el camino, que al estar en el patrimonio de un tercero, no los puedo vender forzadamente, no los puedo ejecutar, y no me puedo cobrar. Entonces, necesito... Profe, perdón. O Sí. sea que esa transmisión, digamos, esa venta de B, siguiendo el cuadrito, de B a C es una venta fraudulenta. Exactamente. A ver, paréntesis. No puedo ir a anular todas las disposiciones del deudor. No se crean que ahora nos salen todos y no, a mí me debían plata y este vendió, entonces yo puedo. No, esperen, van a tener que dar una serie de requisitos para que podamos hacer esto. Pero esta acción a lo que tiende es a eso. O sea, me está sacando esa piedra del camino que legalmente no me permite, ¿sí?, rematarle los bienes a un tercero, pero como se dieron una serie de condiciones y en realidad ese acto se hizo casualmente con la finalidad de no pagarme, entonces la ley va a decir, mire, señor C, a mí no me importa que esto sea suyo, que se lo vamos a vender judicialmente, el acreedor accionante se va a cobrar y bueno, si queda algo usted tendrá derecho a quedárselo. Claro, entre B y C puede haber un complot, ¿no? Un poco de eso se trata, ahí vamos a ver. Bien. Y en lo que sucede con esto, y esto es lo importante y quiero que les quede claro y que lo remarco, y el acto entre B y C es válido, no se anula. Al que me diga que se anula el acto, se terminó el examen. O sea, no se anula, el acto es válido.
Pero lo que vamos a lograr con esta acción es que le sea inoponible al acreedor accionante. Es decir, que para él vamos a jugar la ficción de que ese acto no existió y que los bienes siguen estando en el patrimonio de B. Pero para el resto de los acreedores, el acto existe. Para el resto de los terceros, el acto existe. Porque solamente va a ser inoponible respecto del acreedor accionante. Perdón. Sí. Si fue el tercero, si compró de buena fe, también. Ahí vamos, porque ahí vamos a dar los requisitos y vamos a ver cuándo procede y cuándo no procede la acción. ¿Puede iniciar algo a ver entonces? Bueno, quédense con esta idea primero y ahí vamos a ver cuándo se puede hacer esto, porque acabo de decir recién que no se puede en todos los casos. ¿Sí? O sea, no es que es una cancha libre de acción de inoponibilidad, no. Tiene que dar una serie de requisitos que son los que están previstos en el artículo 339. Es una acción, esta también, ojo, acá también, ¿sí? Se discute un poco si es conservatoria, si es ejecutiva, porque en realidad lo que se está tratando es la venta judicial de los bienes. Entonces algunos dicen, bueno, pero Companucci sostiene que se trata de una acción de tipo conservatoria, porque trata de mantener la integridad del patrimonio para ese acreedor accionante. Yo en lo personal creo que es mixta. Tiene, me parece, un poco de un carácter ejecutivo, porque no lo hace solo para mantener el patrimonio, lo hace también para poder cobrarse, pero siguiendo al autor que nosotros seguimos, ¿no? A quien yo se imaginarán que respeto muchísimo, es una acción de tipo conservatorio porque él dice que la finalidad inmediata de la acción es la conservación del patrimonio, sin perjuicio que después el acreedor, accionante puede ejecutar los bienes y demás. ¿Quién la puede interponer? ¿Sí? Legitimación activa con relación a esta acción. Fíjense que el código nos dice todo acreedor, en el 338, puede declarar la inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. El código tampoco exige en este caso que el crédito sea exigible. Por una vez más, ¿sí? Acá no es necesario que el crédito sea exigible, no lo pide la ley. Entonces, me pide que sea acreedor. Acreditando mi carácter de acreedor será suficiente. ¿Contra quién debo interponer la acción? Y cuidado, el piojo acá, ¿no? Contra todos los integrantes del acto fraudulento. Es decir, que no demando solamente a mi deudor. Demando a mi deudor y al que contrató con mi deudor. Y podría suceder, fíjense que acá hay un tercero o cuarto fulano del que todavía no hemos hablado, que el bien se siga transmitiendo. Y si se van dando las condiciones en cada una de esas transmisiones, deberé demandar a toda la cadena de sujetos que hayan intervenido. Entonces, ¿contra quién? Contra los que celebraron el acto y contra los subadquirentes si se cumplen una serie de condiciones. Ahí vemos cuándo contra el subadquirente y cuándo no. Pero a todos los integrantes del acto es a los que tengo que demandar y no solamente al deudor. ¿Y cuánto? Y acá va a venir lo de la buena fe, estaba preguntando la compañera, qué pasa si compró de buena fe y demás. ¿Qué condiciones o qué requisitos se tienen que dar para que yo pueda ejercer esta acción? Los requisitos están en el artículo 339 y el artículo distingue los actos gratuitos de los actos onerosos. Cuando el acto sea a título gratuito, es decir, se otorgue como simple liberalidad, van a ser necesarios solamente los requisitos previstos en el inciso A y B. Cuando el acto sea a título oneroso, es decir, a cambio de una contraprestación, ojo que oneroso no es dinero, ¿sí? Puede ser a cambio de una contraprestación cualquiera. Entonces, en esos casos va a ser necesario también el requisito del inciso C. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, el acreedor accionante debe tener un crédito de causa anterior al acto fraudulento. ¿Y esto por qué? Y porque se entiende que cuando yo contrato
contraté con el deudor, tuve en miras el patrimonio que el deudor tenía en ese momento, ¿no? Entonces, si mi crédito es posterior a ese acto, ¿no? El deudor se deshizo de todo ayer y yo contrato hoy, y yo hoy cuando contrato ya sé que ese deudor no tiene nada. Entonces, el crédito del acreedor accionante debe ser de causa anterior, ¿sí?, al acto fraudulento. Hay una excepción que trae el inciso 1, si ustedes leen el inciso 1, inciso A, que fíjense que dice que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar futuros acreedores, ¿no? Acá los ejemplos son medio de libro. Por ejemplo, ustedes imagínense, ¿no? Yo estoy muy enojada con Celeste, súper enojada con Celeste, entonces voy de mañana y le voy a romper el auto a palazos, ¿no? Acción de daños y perjuicios. Me podría reclamar el valor del auto, pero ¿qué hago? Para que después, además, Celeste tenga que estar 3, 4 años en un juicio y no me pueda cobrar de ningún lado, hoy vendo todo lo que tengo, ¿no? Me desprendo de todo lo que tengo y me compro un buen palo, ¿no? Un buen bate de softball, de béisbol, de lo que se les ocurre, y voy mañana y hago trizas el auto de Celeste. Celeste mañana va a tener a partir de mañana va a tener un crédito para reclamarme daños y perjuicios. La causa de su crédito es el hecho dañoso. El hecho dañoso es mañana. Mis actos fraudulentos son hoy. Pero si ustedes se fijan, ¿sí? Y esto generalmente juega a través de presunciones. El día antes de ir a provocar el daño, vendió todo y parece que lo hizo con la finalidad de, ¿no? Yo tengo subido ahí un fallo que después, si quieren, léanlo, que es muy cortito, que trae un ejemplo bastante más real que por afectaron celebró un contrato comercial y previo a eso afectaron una vivienda familiar una semana antes de haber celebrado el contrato, cuando tenían la vivienda hacía 30 años y no la habían afectado nunca a bien de familia. Entonces, la afectación se había hecho claramente con la finalidad, ¿no?, pensando en después no pagar ese contrato comercial y que no les pudieran cobrar. Está cargado el fallo, después lo leen, es un ejemplo un poco más real, pero es una excepción. El crédito debe ser de causa anterior. Segundo requisito, que el acto fraudulento, que el acto celebrado por el deudor, cause o agrave su insolvencia. ¿Sí? Y acá, cuando hablamos de insolvencia, no hablamos de insolvencia en un sentido jurídico, sino que hablamos de insolvencia en un sentido fáctico, es decir, la imposibilidad de que el deudor haga frente a las deudas con el patrimonio que tiene. Y acá, ojo, porque los que vamos a tener que encargarnos de probar que el acto agravó la insolvencia, sí, somos los acreedores accionantes. Y acá volvemos a lo mismo que en el otro caso. Si ese deudor tiene muchos bienes y celebró un acto para desprenderse de uno de ellos, pero hay otros de los cuales yo me puedo cobrar, entonces esta acción no procede, obviamente. Entonces, segundo requisito, demostrar que ese acto agrava o causa la insolvencia del deudor. Era el único bien que tenía y no tiene más nada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí obviamente se insolventa. Por lo general consisten en las acciones de fraude en estos casos. O sea, es el único bien que tenía y se desprende del bien. Es muy común. O he visto también supuestos de renuncia a herencia. Renuncian a herencia, ¿por qué? Porque cuando uno renuncia a la herencia se benefician los otros herederos. Entonces, el cónyuge renuncia a la herencia para que se beneficien los hijos y lo hace para que a él no le ingresen bienes y no tenga que pagar sus deudas. Total, los bienes van a los hijos. Después arreglamos, ¿no? Este también la he visto en cuanto a la renuncia a la herencia. Bien, si esto es a título gratuito, entonces con estos dos requisitos va a ser suficiente. Es decir, no va a importar, fíjense lo que preguntaba la compañera, la buena fe de quien recibió a título gratuito. No se lo pregunta la ley. ¿Sí? En la donación, ¿sí? Si el que la recibió de buena fe, la verdad que no sabía que
que su tío se estaba desprendiendo del bien, pensó que el tío le daba el inmueble porque lo quería mucho y actuó de plena buena fe, no importa. Si el acto es gratuito, solo requiere que el crédito sea de causa anterior y que provoque o agrave la insolvencia del deudor. Ahora, cuando el acto es a título oneroso, es decir, que fue con una contraprestación, por ejemplo, pensemos en el más fácil, que es la compraventa, entonces acá se requiere que el tercero contratante, es decir, el subadquirente, conociera o pudiera conocer el estado de insolvencia de su deudor. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Sí? Algunos libros lo llaman como el concilius fraudis. Se traduce en las simples dos palabras mala fe. ¿Sí? O sea, si el tercero sabía que ese se estaba insolventando y se estaba sacando las cosas de encima, entonces actuó de mala fe. Pero insisto, este requisito solo cuando la disposición haya sido a título oneroso. ¿Sí? Entonces, en esos casos se requiere que el tercero, porque puede ser, como decía la compañera, que sea un adquirente de buena fe. El inmueble estaba ofrecido por una inmobiliaria, fue la inmobiliaria, hizo la reserva, pagó el precio, celebró la escritura, no sabía ni quién era el que estaba vendiendo, no tiene idea, ¿no? Fue a RIMAX y ahí fue, le hicieron todo, pagó las comisiones y compró de buena fe. Ahora, era el amigo de toda la vida desde la secundaria, que van todos los años de vacaciones juntos, que los chicos van juntos a la escuela, no sabía que tenía problemas económicos y ahí, ¿no? Empezamos a dudar un poco más. E insisto, en este tipo de acciones que son interesantísimas desde el aspecto profesional y se ven poco, no se ven muchas, porque no por abogados hacen juicios de este tipo, esta, la de simulación, son todas acciones en donde las pruebas por lo general son presunciones. Apuntamos mucho a demostrar presunciones. Es muy difícil, por ejemplo, en estos casos, demostrar que el tercero adquirente sabía. ¿Sí? Es bastante complicado. Entonces, bueno, uno apunta a este tipo de cosas. Bueno, eran amigos de siempre, o es un familiar, o, ¿no? Vamos por esos lados, tratando de crear un escenario de presunciones que acerquen al juez a la convicción de ver que algo raro en estos casos hay. Tenemos todos los requisitos, ¿sí? Fíjense, los requisitos surgen del código. No necesitamos más que mirar el 339, no dije mucho más. Dije mucho más, pero porque hablo mucho, pero no dije más que lo que dice el 339. ¿Qué actos se pueden declarar inoponibles? ¿No? Como hoy nos preguntamos qué podía ser objeto de la subrogatoria, ahora debemos preguntarnos qué acto puede ser declarado inoponible. Y acá, por otra vez más, todo acto de contenido patrimonial. A diferencia de la acción subrogatoria, fíjense que acá, en la subrogatoria teníamos un deudor que estaba haciendo la plancha, no hacía nada, ¿no? Estaba ahí, tirado, no movía un dedo, tirado en el sillón. Acá no, acá tenemos un deudor súper activo, de hecho se está apurando para sacarse todo encima, ¿sí? Primera cuestión que se demarca entre una acción y la otra. Pero lo curioso es que cuando hablamos de cualquier acto de contenido patrimonial, ojo, porque siempre usamos el ejemplo de la compra-venta, de la donación, pero como les decía recién, pueden ser actos negativos también. ¿Sí? O sea, es mucho más común que los fraudes o los actos inoponibles sucedan por acción, pero pueden ser también actos de tipo negativo, como decía recién, una renuncia, ¿no? El supuesto de renuncia a la herencia, recuerdo un fallo de la Corte de la Provincia, con un caso así. Claro, el cónyuge renunciaba, tenía muchas deudas propias, renunciaba a la herencia, eso beneficiaba a sus hijos, ¿sí? Porque cuando un heredero renuncia a la herencia, eso acrece o aumenta la posición de los demás, y lo hacía, claro, en forma fraudulenta, para que no le ingresaran bienes a su patrimonio y que los acreedores no le pudieran cobrar. Entonces un acreedor logró que se declarara la inoponibilidad de la renuncia y se pudo cobrarle la porción que correspondía a ese cónyuge supérstite en esa sucesión. Bien, ¿cómo se prueba? Bueno, les decía, por supuesto, incumbe al acreedor accionante probar la existencia de fraude. Lo que va a tener que hacer primeramente es demostrar todos estos requisitos.
requisitos que prevé el 339, si el acto es oneroso, el conocimiento del subadquirente, si el acto es gratuito debe demostrar el estado de insolvencia. Y, por supuesto, ¿cómo se puede defender el deudor demandado o el tercero demandado? Porque recuerden que acá demandamos a todos los integrantes del acto. Bueno, una forma de defenderse, por ejemplo, sería probar que el deudor es solvente. Decirle, no, mire, discúlpeme, si de gratis. Pero su deudor tiene un departamento en Punta del Este. ¿Qué me viene a mí a pedir acá que me va a ejecutar porque yo le compré, porque tengo una de mala fe y yo sabía? No es ningún insolvente. Tiene un yate, lo que pasa es que los tiene allá, no los tiene acá, pero ahí está, ¿no? Entonces se muestra la solvencia, ya sea el deudor demandado o el tercero, y con eso sí se rechazaría, por supuesto, del plano la posibilidad de que proceda la acción de fraude. Cuando el acto es gratuito, debemos demostrar que el crédito es anterior y el estado de insolvencia. Cuando el acto es oneroso, deberemos sumarle la prueba de que el subadquirente conocía o debía conocer, ¿sí?, el estado de insolvencia del deudor. ¿Qué consecuencias tiene esta acción? Y ahora sí vamos a volver a nuestro bello cuadrito. Respecto de este acreedor y otros acreedores que pudiera haber, a diferencia del anterior, esta acción solo beneficia al acreedor accionante. Es decir, que no beneficia al resto de los acreedores, para quienes el bien ha salido del patrimonio de B y se encuentra en este momento en el patrimonio de C. Ahora, tengan en cuenta, como dije hoy, que este acto es válido, ¿sí? O sea que este acreedor solo se va a beneficiar, por supuesto, en la medida de su crédito, no más. Incluso vamos a ver que si queda en referente se lo va a poder quedar. Entonces, beneficia únicamente al acreedor accionante. ¿Qué pasa entre estos dos? Entre B y C, es decir, entre el deudor y el tercer adquirente. Insisto, el acto entre estos dos tiene plenos efectos, ¿sí? Conserva eficacia. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando, vamos al ejemplo en concreto, el acto consiste en una compraventa inmueble, ¿sí? B tenía un solo bien inmueble, se lo vendió a C. A demuestra todos los requisitos, se presenta la acción judicial, pasa todas las instancias y logra que la justicia diga que el acto celebrado entre B y C le es inoponible. A partir de ese momento, A lo que va a hacer es venir al patrimonio este y decirle, para mí es como si este acto no existiera, vamos a rematar la casita. Como entre estos dos el acto sigue siendo eficaz, cuando la casita se remate, este va a poder pagar, va a pagar la deuda de A, y A se va a cobrar de ahí, y el remanente lo va a poder mantener C. Incluso este tercero tiene también la posibilidad de desinteresar al acreedor accionante y no llegar a la venta judicial, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto es lo que te deben? Bueno, yo lo pago para que vos no remates el bien. Lo puede hacer perfectamente. ¿Y qué pasa? Y acá esto ya sería como complicarlos mucho. Van a ver que el libro les habla de los efectos entre el acreedor demandante y el tercero adquirente. Pero una forma más sencilla de explicar esto es preguntarse, ¿sí?, cuándo procede la acción y en qué medida responde este sujeto C. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de si el acto es gratuito o es oneroso. Y si el acto es gratuito, porque si es oneroso ya sabemos que hay mala fe del subadquirente. Y si el acto es gratuito, si el que recibió de buena fe o recibió de mala fe. ¿Me siguieron hasta ahí?
profe, o sea que el más perjudicado acá sería C. No, más perjudicado no, porque C, en connivencia con B, estafaron a A. Claro, pero si la acción Sí. va a ser inoponible, digamos, atacan el patrimonio que ahora tiene C y B. Bueno, pero atacan con respecto a el bien objeto del acto fraudulento, nada más. Profe, pero, o sea, esto siempre y cuando C haya estado en connivencia con B. O haya recibido a título gratuito. Claro, o sea que no procedería en el caso, por ejemplo, que C no estuviera al tanto de la situación de acreedor de A. No, porque, a ver, insisto, en la medida en que éste pague, o sea título oneroso y haya contratado de buena fe, la acción no procede. Se rechaza directamente. Ningún adquirente de buena fe, ¿sí?, va a tener el problema de que le vengan a sacar el bien de su patrimonio. Si el bien se lo van a sacar cuando sea de mala fe, o se lo van a sacar cuando reciba título gratuito. ¿Por qué? Porque las contrataciones a título gratuito siempre son más débiles en el derecho. Porque bueno, se entiende que el sujeto recibió como liberalidad. Entonces, bueno, así como recibió, se lo podemos sacar. Entonces, cuando hay una contratación a título gratuito, siempre suele tener una debilidad mayor. Bien, entonces, les decía, en el libro lo van a ver como efectos entre el acreedor demandante y el tercero adquirente. Pero a mí me parece mejor, o me gusta más, y lo que estamos viendo acá, en realidad, es lo que dice, que si lo leemos, no leo el artículo porque si no nos largamos a llorar, pero lo que estamos viendo es lo que dice el artículo 340, todo esto que estamos explicando acá. Les decía que me gusta más hablar de esto preguntándome si la acción es procedente, es decir, si va a tener posibilidades de que el juez declare el acto fraudulento, y en caso de que sea procedente, ¿en qué medida va a tener que responderse? ¿Sí? ¿Con el bien y con algo más? ¿Solo con el bien? Esas son las preguntas que responden a los efectos entre acreedor demandante y tercero adquirente. Y esas respuestas van a depender de que el acto sea a título oneroso o a título gratuito. Y les decía, y en el caso de que sea a título gratuito, porque dijimos que en el caso de que sea a título oneroso, tiene que ser, para que proceda la acción, tiene que ser sí o sí de mala fe. En el caso de que sea a título gratuito, si era de buena o era de mala fe. Primer supuesto, este contrato a título oneroso y de buena fe. El acto es válido y no se declara inoponible. El acreedor accionante pierde y a llorar a la iglesia. ¿Sí? Esa es la solución. O sea, si este es a título oneroso y de buena fe, el bien permanece en su patrimonio y nadie lo puede tocar. Si este es a título oneroso y de mala fe, es decir, conocida de la insolvencia del deudor, entonces en ese caso la acción procede. Esto lo puedo decir, que hay que comprobar o no. Sí, por supuesto. Pero para llegar a eso, en caso de que sea un acto a título oneroso, más allá de que conozca o no la insolvencia del deudor, el acreedor debe buscar los indicios que digan que esa persona conocía o no. Sí, es el que tiene que probar los requisitos de la acción, es decir, en este caso sería la insolvencia y el conocimiento del subadquirente, es el acreedor. Por eso son acciones, les decía, que no se ven mucho y que no todos los abogados las hacen. Porque a veces lo que sucede también es que es un trabajo descomunal, ¿sí? Por lo general acá hay involucrados actos importantes, transmisiones inmuebles, pero por ejemplo, no sé, supongamos que acá la disposición fue de un ciclomotor, por decirles algo, ¿no? Para no pagar 5.000 pesos, o sea, es más caro lo que tenemos que cobrar por el trabajo que hacemos que lo que efectivamente el acreedor accionante va a recuperar. Son acciones difíciles de llevar adelante, difíciles de tramitar, ¿sí? Y dificilísimas de probar. Incluso es más, les digo, en mi poca experiencia profesional, pero que por suerte he visto muchas cosas raras que no se ven mucho, es más fácil probar la simulación que probar el fraude. La acción de simulación es más fácil.
en general las acciones de simulación son compraventas que en realidad son donaciones. Nosotros tenemos muchas, a veces tenemos varias en los marcos de las herencias, gente que le vendió a los hijos, pero que en realidad no le vendió, le donó, entonces benefició a uno y no al otro. Y es fácil, la simulación es más fácil de probar, porque uno ataca al que compró y muestra que no podía comprar, que no tenía fondos suficientes, que no tuvo dinero depositado en el banco, que no hizo ninguna, entonces muestra un montón de cosas, ¿sí?, que logran dejar plasmado que se trató de un acto simulado. En el acto fraudulento es bastante difícil, el conocimiento del tercero es bastante difícil. Bien, tenemos entonces el supuesto del acto a título oneroso, donde el juez ha dicho que debe ser el acto declarado inoponible. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué responde la pregunta? Entonces, ahora, pues ya dijimos, la acción procede, tenemos que determinar con qué responde. Bueno, responde con la cosa, es decir, cuando le vayan a ejecutar, ¿sí?, le podrán ejecutar la cosa. Responde con los frutos. Imagínense que esto fuera un campo, lo que se vendió acá. Imagínense que a este acreedor le debían $10 millones, ¿no? ¡Qué alegría! El acreedor que logró la acción de inoponibilidad. Entonces, a este, ¿qué le vamos a poder subastar? ¿Qué le vamos a poder atacar? El objeto, ¿sí?, la cosa o el bien, puede ser una cosa o no, los frutos, y como es de mala fe, nos van a permitir contar todos estos frutos, los percibidos e incluso los que por negligencia haya dejado de percibir. ¿Sí? Sobre todo eso, este acreedor accionante se va a poder cobrar. Si la cosa hubiera sufrido algún riesgo, algún deterioro, no importa. Se va a tener que hacer responsable por ese deterioro, ¿sí?, por la pérdida de valor que haya sufrido la cosa, ¿sí?, obviamente relacionada con algún riesgo o algún deterioro, y si tiene que poner de su bolsillo para cubrir eso, deberá, ¿sí?, también responder con eso. Fíjense que la ley castiga de alguna manera, ¿no?, a aquel que ha actuado de mala fe. ¿Qué pasa cuando recibió a título gratuito? ¿No? Entonces dijimos, bueno, ¿con qué tiene que responder? Ya sabemos que si recibió a título gratuito, ¿sí?, y están los otros dos requisitos, del inciso A y del inciso B, el acto se declara fraudulento. Es decir, en los casos de título gratuito, se declara fraudulento. ¿Con qué responde este señor o esta señora que recibió a título gratuito? Bueno, con lo que haya recibido, por supuesto, no hay ninguna duda, pero si es de buena fe, todos los frutos que haya percibido se los puede quedar, ¿no? Entonces imagínense que era un campo que lo había recibido de buena fe y que la cosecha 2020 la sacó, la vendió. Perfecto, eso se lo puede quedar. ¿Por qué? Porque es de buena fe. Se le dice, bueno, los frutos percibidos se los puede quedar. Y además no tiene que responder por los riesgos. Si la cosa se deterioró, si sufrió algún riesgo, bueno, la devuelve en el estado en que se encuentra. Repito, es un sujeto que recibió a título gratuito y que lo hizo de buena fe. No sabía nada de todo lo que estaba pasando entre A y B. Ahora, si recibió a título gratuito y lo hizo en mala fe, es decir, conocía que B se estaba sacando los bienes de encima para insolventarse, entonces acá otra vez, la ley lo castiga, ¿sí? Responde con las cosas, con los frutos percibidos, con los que dejó de percibir por su negligencia y responde por los riesgos. ¿Estamos? Esto último que acabamos de decir es lo que el libro les explica como aspectos entre el acreedor demandante y el tercero adquirente, ¿sí? A eso hace referencia. Entonces, en el caso de recibir a título gratuito, de buena fe, una casa, o sea, otra cosa que no pueda percibir los frutos. Bueno, no, obviamente, si no hay frutos, no se cuentan los frutos, ¿sí? No. Ojo que si no era una casa que usabas como vivienda, puede tener frutos civiles una casa.
Yo puedo decir que vos por tu negligencia no la alquilaste, la casa no produjo y te reclamo también sobre los frutos que podría haber producido. Dejé afuera, sí. ¿El acreedor tiene un plazo para presentar esa acción? Sí, ahí estaba por ir perdón. a ese lugar, era justa la pregunta, pero excelente. Sí, en este caso tiene un plazo. En el anterior dijimos que el plazo dependía del derecho que fuera a ejercer. Recuerden que se colocaba en el lugar del deudor para ejercer un derecho al deudor. Gastón, perdón, no te vi la mano. Decime. No pasa nada. Y a todo esto, ¿de qué manera responde? Porque todos los problemas en cierto punto se los delega a C y B qué pasa. Bueno, el problema es que B no tiene patrimonio. Responde por daños y perjuicios. Sí, podría responder por daños y perjuicios. Pero el punto es el siguiente. Vos fíjate lo siguiente. Mirá. Si B transmitió a título gratuito, ¿sí? No le causó ningún perjuicio a este. En definitiva, le dio una cosa gratis, se la usó, generó frutos. Bueno, fantástico. Si se lo transmitió a título gratuito y este sabía, ¿sí?, que era para defraudar a otro, y bueno, es responsable de sus propios actos. Entonces, tiene que salir a responder con frutos que percibió, o tiene que salir a responder con frutos que por su negligencia no logró tener. Es, digamos, el castigo que la ley le da por su, el castigo entre comillas, ¿no?, por su mal lograr, lo cual también parece razonable. Y si éste recibió a título oneroso, ¿sí?, y tiene que responder, etcétera, etcétera, podrá tener una acción de daños y perjuicios contra B, eventualmente, pero el problema es que B es justamente un sujeto que no tiene patrimonio. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Señora, señor, no se metan cosas raras, ¿sí? No, mirá, vení que te lo vendo para sí, me están siguiendo mis acreedores, bueno, sí, amigo, vení que te lo compro. No, porque eso les puede traer un montón de problemas. No sé, y aparte puede darse también que en muchas situaciones la acción esa sea más que nada para enajenar los bienes y evitar que recaigan sobre ellos, pero en definitiva de una manera, o sea, ficticia, que se la pasa bueno, otro ahí vamos con la diferencia. Puede ser que alguien venda de manera ficticia para desprenderse de los bienes, pero eso es un acto simulado. La diferencia entre el fraude y la simulación es que en el fraude el sujeto que transmite lo hace con la finalidad de transmitir. El acto es real. En cambio, en la simulación, el sujeto que transmite lo hace con una finalidad distinta. ¿Sí? Lo que dicen los libros, la causa simulante. Quiere hacer parecer algo que no es, ¿no? Entonces, generalmente hay contradocumentos. ¿Sí? Yo nunca vi un contradocumento, en el estudio me dijeron que una vez vieron uno, jamás vi un contradocumento, pero digo, el acto simulado, ¿sí?, es un acto que no tiene nada de real, ¿sí?, que puede ser que sea una simulación absoluta, es decir, no hay nada detrás, o puede ser que sea una simulación relativa, es decir, que se muestra como un acto con apariencia, por ejemplo, de compraventa, cuando en realidad quiso ser una donación. Esa simulación relativa. Pero la finalidad de las partes fue mentir, ¿sí?, algo que no es cierto. En cambio, en el fraude el acto es real, el acto es válido, el deudor realmente transmitió, realmente tenía la finalidad de transmitir, pero lo que pasa es que lo hacía para no tener que responder frente a sus acreedores. Entonces esa es la diferencia entre la simulación y el fraude. Si nosotros en esta materia no vemos simulación, hay algún comparativo de las acciones, pero no estudiamos a fondo simulación, que también es un vicio de los actos de evidencia. Retomo la pregunta de una compañera que dijo, ¿cuánto tiempo tiene para ejercer esta acción? Y la respuesta la da el 2562, inciso F. Tiene 2 años desde que conoció o pudo conocer el acto fraudulento. Ustedes imagínense. Muchas veces esto lo encontramos cuando tramitamos todo un juicio, cuando llegamos al final del juicio y vamos a cobrar lo que y hoy nos encontramos con que no tiene más bienes. Y ahí nos enteramos. Ese es el momento. Capaz que el tipo hizo, o sea, el bien le iniciaron el juicio, fue y vendió todo. Y el juicio tramitó, pasó a la Corte de la Nación y tramitó 7 años, 8 años. Entonces, son 2 años a contar desde que conoció o
o pudo conocer del acto fraudulento. ¿Qué trampilla hacen los abogados acá para tratar de salvar este término? Vamos y pedimos un informe en el registro de la propiedad, ¿no? Cuando viene un cliente que dice, no, porque hace como 3 años, bueno, usted no diga que sabe hace 3 años. Vamos a pedir un informe de índice de titularidad porque a usted le deben, usted va a iniciar una acción y, me acabo de enterar, ¿no? Cuando fui y pedí el informe en el registro de la propiedad, me enteré que el señor había vendido todos sus bienes. Y con eso mostramos el momento de toma de conocimiento y tendrá que venir el otro a demostrar, ¿no?, que el conocimiento se tomó en otro momento. Si lo logra demostrar, estamos afuera. Pero es muy común que en la práctica hagamos esto, ¿no? Cuando son bienes registrables, vamos, pedimos un informe y ponemos eso como momento en que tomamos conocimiento. Entonces contamos los 2 años a partir de ahí. Sobre todo cuando la persona que viene y nos dice, no, porque hace como 3 años, nosotros ya sabemos que no podemos reclamar nada. Entonces acomodamos ahí el tema del 10 acudo de la prescripción para empezar a contar cuando nosotros queremos. Profe, una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de que esta cosa, digamos, me da frutos, entonces yo actúo, por ejemplo, el acreedor actúa de mala fe, digamos, y dice, bueno, lo espero, lo estiro lo más posible, entonces al momento de reclamar tengo más frutos para mí, ¿me explico? Sí, cuando me decís el acreedor, ¿me estás diciendo el que se desprende de los bienes o me estás diciendo el que recibió el bien? ¿A quién te estás refiriendo? Claro, digamos, el que recibió, sería, digamos, Volvemos a un cuadro acá. Sí, creo que sería la... Ahí vamos. A ver, A es el acreedor accionante. O sea, yo lo que iba a ponerle que yo tengo... no puedo van a venir los acreedores, ¿no? Entonces yo agarro, vendo de forma así como mala fe todo, y yo se lo vendo a cero, obviamente, ¿no? Sí. Yo lo que voy es, si él entiende que es de mala fe y eso, y espera un montón de tiempo, porque dice, bueno, como está generando frutos este campo, ponele, al momento de cobrar, yo sé que voy a cobrar todos los frutos posibles. Diría eso, ¿no? O sea, no sé si me explico bien. Sí, te explicas perfectamente. A tiene 2 años para ejercer la acción, ¿no? Está en todo su derecho de ejercerla dentro de los 2 años. Y lo que vos planteás, obviamente, estaría actuando con cierta mala fe, ¿sí? Ojo, porque recuerden, como les decía recién, nosotros cuando vienen y vemos que estamos fuera del término de la prescripción, hacemos esto del informe para intentar salvar las papas, pero eso no significa que el otro no pueda venir a mostrarnos que nosotros conocíamos. Por ejemplo, habíamos tomado conocimiento porque cualquier cosa que a ustedes les ocurra, ¿sí? Porque nos dijeron que ahora le teníamos que facturar a una razón social nueva, porque no se me ocurre ahora un ejemplo, pero digo, así como uno prueba una cosa, el otro prueba la otra. Entonces, el término que tiene el acreedor accionante son 2 años, desde que conoce o pudo conocer el acto, ¿sí? No más allá. Tratar de hacer esto para que siga generando frutos, ¿sí? Sería arriesgarse también a quedarse no solamente sin los frutos, sino a quedarse sin nada. ¿Me explico? Sí, perfecto. ¿Estamos ahí? Bien. Bueno, como no voy a regalar ni 30 segundos, porque me hubiera encantado explicar toda acción directa, pero no vamos a poder. Voy a decir algunas cuestiones con relación a la acción directa. La acción directa sí está en el ámbito de obligaciones, de 336 a 738, y las primeras 2 diferencias que podemos marcar es que, a diferencia de las anteriores, es una acción ejecutiva. ¿Sí? 3 diferencias podemos marcar. Es una acción de tipo ejecutiva, es decir, que la finalidad es que el acreedor accionante se cobre de esos bienes, ¿sí?, que va a traer por vía de la acción directa. Además de ser una acción ejecutiva, esta sí requiere que el crédito del acreedor accionante sea exigible. Es decir, que a diferencia de las otras 2, acá el crédito debe ser exigible. Y además, los bienes interesan al patrimonio del acreedor accionante. Ojito con esto, por eso es ejecutiva. No pasan al patrimonio del deudor estas van directo al patrimonio del acreedor
percibir de un tercero, acá la tengo, lo que ese tercero le debe a su deudor. Fíjense, el acreedor contra un tercero para percibir lo que el tercero le debe al deudor. Se parece a la subrogatoria. Recuerden que en la subrogatoria teníamos que iba contra el deudor de parecen casi lo mismo. No sé si me siguen en la idea del esquema. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que en este caso, el acreedor en la acción directa reclama por derecho propio y en su exclusivo beneficio. En la subrogatoria se coloca en el lugar de su deudor, reclama en nombre de su deudor y los bienes van al patrimonio de su deudor. En la directa, la acción es a título propio y para que se beneficie él. ¿Sí? Entonces, ojo. Y por esto, y con esto voy a tener que cerrar, porque ya estamos en la hora, por eso van a ver que el código, que si quiero leer el artículo, dice que es una acción de carácter, fíjense, dice, es la que compete al acreedor para percibir lo que el tercero debe a su deudor hasta el importe de su propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Acá, tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. ¿Sí? La acción directa es una acción de excepción, porque le está permitiendo al acreedor accionante cobrar directamente a un tercero lo que le debe su deudor. Entonces, fíjense que esto no es una situación normal, diríamos, ¿no? Estamos fuera de la situación normal, es una situación de excepción. Entonces, para que un acreedor tenga acción directa, será necesario que la ley le otorgue, en el caso concreto, acción directa. ¿Sí? ¿Cuál es el de acción directa? 736 a 738. Profe, un ejemplo de eso, ¿cómo sería? Así rápido, digamos. Sí, por ejemplo, la acción directa, nosotros los abogados, la acción directa para cobrar honorarios al vencido en coste. Les cuento cómo funciona, por ahí es medio complejo, el locador contra el sublocatario también tiene acción directa, les doy estos dos ejemplos. Cuando nosotros tramitamos un juicio, el que quiere salir chivo puede salir, estamos claros. Cuando nosotros tramitamos un juicio, dentro, digamos, de lo hermoso de tramitar un juicio, está lo que se llaman las costas. Son lo que sale a hacer juicio. El juicio no es gratis, hay, ¿no? Para garantizar el acceso a la justicia hay herramientas para que el sujeto pueda acceder, si se tiene que reclamar y si tiene dinero lo puede hacer, pero ¿sí? Un juicio genera lo que se llaman costas. ¿Qué son las costas? Los gastos. ¿Sí? En el marco del juicio a veces hay que tramitar oficios para los que hay que pagar tasas, hay que inscribir medidas para la propiedad que cobra dinero, hay que, ¿no? Todo lo que se necesita. Y dentro de estas cosas, por supuesto, están las honorarios de los abogados que trabajan todo este juicio, ¿no? Que ahí venimos nosotros con las caras de cumpleaños, que esa es la parte que a nosotros nos interesa. Cuando el juicio termina, ¿sí? El juez, además de dictar sentencia resolviendo la cuestión de fondo, impone las cosas a alguna de las partes, generalmente al vencido, es decir, al que no tenía razón. Yo tuve que reclamarle judicialmente el crédito, tuve que gastar en un abogado, tuve que gastar un montón de tasas judiciales, etcétera, etcétera, para poder cobrarle. Entonces el juez, cuando dice la sentencia, dice, bueno, corresponde que Juan Pérez le pague a Silverati la suma y con costas, ¿no? Imponiéndole las cosas a la parte vencida, suele poner. El que tiene derecho al cobro de las costas es el que gana el juicio. ¿Sí? Entonces, bueno, que yo representé a Celeste en un juicio laboral, ¿no? Ganamos, Celeste cobró, ¿sí? Todo bárbaro, está súper contenta y por supuesto el que perdió tiene que pagar las costas. Ahora, a la que le tiene que pagar las costas es a Celeste. ¿Sí? ¿Cómo sería el mecanismo? Bueno, el empleador le paga los gastos del juicio a Celeste y Celeste viene al estudio y me paga los honorarios. Pero en la práctica, lo cierto es que la ley al abogado
le da acción directa contra el vencido en costas. Entonces, me permite a mí que directamente le reclame al vencido en costas, en este caso al empleador de Celeste. ¿Sí vieron cuando dicen los abogados cobran 2 veces? La gente a veces se queja y dice los abogados cobran 2 veces. Bueno, cuando ganamos cobramos 2 veces, es cierto. ¿Por qué? Porque cobramos la condena en costas y además generalmente tenemos un pacto con nuestro cliente por el cual le decimos, bueno, mira, si yo gano una parte, ¿sí? Un porcentaje que la ley lo permite, no estamos haciendo nada ilegal, ¿eh? Pero la ley lo permite, entonces decimos, bueno, si yo te llevo a ganar el juicio, el 20% son mis honorarios. Y además después voy a cobrar también las costas del juicio. Ese es un supuesto de acción directa. Otro de los ejemplos de acción directa es la del locador contra el sublocatario. Entonces imagínate, yo alquilo acá. Imagínate que mi contrato permite que yo haga sublocación, ¿sí? Porque por lo general los contratos lo prohíben, hay una cláusula que prohíbe la sublocación, pero como regla se puede. Entonces yo le alquilo a Miriam una piecita que tengo acá, que está linda, está bien ubicada. Miriam me dice, la verdad, profe, está buenísima, pasa usted a la mañana en el desayuno, me explica obligaciones, ¿no? Entonces le subalquilo la piecita, ¿no? Esa es sublocataria. ¿Y yo qué hago? Le cobro a Miriam, el alquiler no lo pago, ¿no? Y voy contenta por la vida con la plata de Miriam. Entonces el locador, ¿a quién le puede reclamar? ¿Quién contrató con el locador? Yo. El locador me tiene que reclamar a mí. Pero la ley le permite ir por vía de acción directa a cobrarle a Miriam. Miriam no tiene que ver con él. Yo no lo conozco, señora, a mí me alquiló Silverati, no importa. Pero a Silverati le alquilo yo. Entonces yo puedo ir y cobrar directamente de lo que ella deba, ¿sí? Para abastecer, el locador puede cobrar de lo que ella debe para abastecer su crédito. Este es otro supuesto de acción directa. Hay muchas más, pero lo importante es que esté prevista en la ley. Si la ley no la prevé, no podemos usar esta herramienta. Y lo que hacemos es cobrar nuestro crédito al deudor de nuestro deudor, pero a título propio, ¿sí? Por derecho propio, a diferencia de la subrogatoria. ¿Estamos hasta acá? Bueno, chicos, nos excedimos. Y esto igual léanlo, porque acción directa sí es importante, así que léanlo del libro. Cualquier duda que lleguen a tener me la van preguntando en las clases que siguen. Yo creo que el martes van a tener clases por primera vez con la doctora Lola, que no han tenido todavía. Me parece que la clase la tiene ella, la del martes. Así que no me acuerdo ahora cuándo nos volvemos a ver, pero en breve nos volveremos a ver. Buen fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego.